Buenos días otra vez, bienvenidos. Para aquellos que quieren continuar en inglés, quédense aquí. Las personas que desean escuchar la versión en español, por favor, elegir el idioma oprimiendo el botón en forma de círculo donde dice español en la parte inferior de la pantalla. Gracias. De nuevo, bienvenidos. Y buenos días a todos los que están presentes hoy. Estamos encantados de que estén aquí para participar en este emocionante seminario, Psicología de la Liberación, Salud Conductual Integrada Informada por Traumas. Soy Tiffany O'Shiny, una de las presentadoras. Primero, me voy a describir. Soy mujer blanca, cisgénero, uso los pronombres femeninos, tengo el pelo castaño rojizo hasta la barbilla, llevo un top negro y mi fondo es de tapiz montaña. Me gustaría reconocer que el campus de San Francisco se asienta en las tierras de Ramoshi Ohlone. Además, reconocemos que trabajamos en las tierras y aguas ancestrales de muchos otros pueblos y naciones indígenas de nuestro trabajo en el campus, en la bahía y en todo el mundo. Nos comprometemos a garantizar que este seminario web sea accesible para nuestro público. Los subtítulos están disponibles en la opción de subtítulos cerrados en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Si en algún momento no se cumplen con sus necesidades, envíenos un correo electrónico. Les agradecemos sus comentarios, respuestas y apoyo. Haremos lo mejor para hablar más lentamente, lo más lentamente posible. Soy miembro de la Facultad del Departamento de Asesoramiento de Matrimonio y el programa de consejería familiar aquí en San Francisco State. Trabajo también con la investigadora principal, Julie Cronister, y la doctora Molly Steer, que también trabajan en este programa. Agradecemos también a Shum Igwe, que está trabajando con las cuestiones técnicas. Esta es la última entrega de nuestra serie de 10 seminarios patrocinados por nuestro proyecto de formación de consejeros de salud conductual integrada, centrada en la equidad y la justicia, totalmente financiada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Recursos de Salud y Administración de Servicios, como parte de una concesión. Un par de cosas más. Si usted es uno de nuestros beneficiarios del estipendio de HRSA o de LPSC, LMFT o LCSW con sede en California o está interesado en recibir unidades de educación continua por su asistencia hoy, preste mucha atención a los anuncios proporcionados en el chat. Recordatorio de que es un webinar en Zoom grabado en vivo, por lo tanto la audiencia no es visible y la audiencia no puede encender su video o audio. Habrá tiempo para hacer preguntas al final utilizando la sección de preguntas y respuestas. También pueden hacer comentarios en el chat para compartir recursos y será moderado por el presentador. Si no llegamos a todas nuestras respuestas, contáctese directamente con el presentador. Con gran placer presento a la doctora Thelma Bryant, presidenta electa de la Asociación Americana de Psicología, la principal organización científica y profesional que representa la psicología con más de 120,000 miembros. La doctora Thelma Bryant completó su doctorado en la Universidad Duke y en Harvard en el programa de víctima de la violencia del Centro Médico de Harvard. Al graduarse, se convirtió en coordinadora de programas SHARE de la Universidad de Princeton, que ofrece programas de intervención y prevención para combatir las agresiones sexuales, el acoso sexual y el acoso basado en la orientación sexual. Actualmente es profesora titular de psicología de la Escuela de Posgrado de Educación y Psicología de la Universidad de Pepperdine. Lo dirige en el Laboratorio de Investigación sobre Cultura y Trauma. Sus intereses clínicos y de investigación se centran en el trauma interpersonal y el trauma social de la opresión. Fue presidenta de la Sociedad de la Psicología de la Mujer y representante de la APA de las Naciones Unidas. Actualmente es vicepresidenta elegida y responsable de la equidad racial de la Junta de Vecinos de Los Ángeles. Doctora Thelma también formó parte del Comité de Relaciones Internacionales en Psicología de la APA y del Comité de Mujeres de Psicología. Nos sentimos muy honrados de tenerla. Muchas gracias. Estoy tan contenta de estar con todos ustedes y tengo que reconocer el rol de su liderazgo en ayudarme a ganar la elección del APA. Soy un miembro vital de este grupo de campaña que realmente es una familia y estoy tan agradecida es un equipo de sueños. Muchas gracias a todos por estar aquí al centrarnos hoy en la psicología de la liberación. En salud
conductual, integrada, informada por el trauma. Estamos prestando servicios a todos a quienes formamos y a aquellos que tienen identidades marginadas y que son sobrevivientes del trauma, incluyendo el sobrevivir esta pandemia. Espero que reflexionen, se concentren no solamente en aquellos a quienes dan servicio, sino también en su propia liberación. Bueno, a ver, la pantalla, a ver, yo enseño en línea, así que voy a comenzar a volver a mostrar las diapositivas desde el comienzo, ya que no podía compartir pantalla por un segundo. Bueno, muy bien, aquí estamos. Mis pronombres, como escucharon, son los pronombres femeninos. Soy de raza negra, es afroamericana, además de ser psicología, ministra, madre, hermana, compañera, amiga, activista, erudita, aprendiz, docta. He resistido las nociones coloniales de que tenemos que elegir solo un carril. Es importante ser intencionalmente lo que somos en todo momento y en todo lugar. Les hago recordar a nuestros estudiantes en la Universidad Pepperdine, cuando uno se esté por graduar y cuando uno no ha quedado atrás, no ha valido la pena. Piensen entonces, ¿cómo puede ser uno bien auténtico y uno mismo en estos espacios profesionales, entre comillas? Quiero reconocer que vivo y trabajo en una tierra que ha sido la del pueblo originario Tonga. Reconocemos su historia, su cultura, su contribución y las violaciones pasadas y presentes. También quiero reconocer a un reconocimiento de labor y de trabajo. El hecho de que hayamos podido crecer tan rápidamente es porque es un reconocimiento a aquellos cuerpos y a ese trabajo que fueron explotados para crear esta nación. Gran, en gran parte, las personas descendientes de la gente de África. Queremos guiar nuestro trabajo, nuestra participación, nuestras relaciones, nuestro bienestar como nosotros mismos. Quiero también decir que nos estamos reuniendo durante un clima de hostilidad sociopolítica, instabilidad y violencia abierta. Notamos violencia, como lo hemos visto en Buffalo recientemente y en otras partes de los Estados Unidos. Somos ciudadanos globales, aquellos que sufren y luchan por la liberación en todo el mundo. Quiero decir también de que a pesar de que queremos seguir adelante como si todo estuviera igual, todos hemos sido afectados por la pandemia global. Nos hemos enfrentado a pérdidas visibles y no tenemos que ser compasivos con nosotros y con otros. Quiero también decir, al hablar de opresión, hablar de la marginalización, la opresión no solamente es algo que sucede ahí afuera. Muchas instituciones quieren hablar con sus empleados, sus estudiantes, acerca de modos como ellos pueden afrontar la opresión que está sucediendo en la sociedad global, pero a menudo nos pone incómodas ver que la opresión está en todos lados, en nuestra capacitación, en nuestra práctica, en nuestra supervisión. Y por lo tanto, invito a que ustedes vean esa realidad de frente, que no solamente es un tema que existe ahí afuera en el mundo, sino algo en lo que estamos conectados en nuestra profesión y en nuestra vida personal. Quiero también decir que resisto y rechazo el mito de neutralidad. El rechazar la opresión no solamente es porque es algo intelectualmente interesante o es algo de lo cual tengo curiosidad o algo que siento la urgencia para mí, mis comunidades y otras comunidades marginadas. Yo quiero que ustedes sepan cómo a menudo nos han enseñado que el sentir esa urgencia y ese compromiso de dirigir estos temas no es una barrera, sino que es lo que nos permite hacer un programa sostenible y no una moda en la que tenemos un día
un póster o una calcomanía en el carro y que nos olvidamos en la siguiente temporada, sino que es un compromiso. Nuestros objetivos son identificar los principios y las suposiciones claves de un enfoque basado en el trauma, describir los traumas raciales relacionados a las varias formas de violencia y del impacto en la salud mental, el describir el rol de la promoción e intervención en lo que es la consejería o la terapia, teniendo en cuenta la cultura. A mí me encanta la poesía Lucy Clifton, que fue una poeta afroamericana, escribió estas palabras: ven y celebra conmigo que todos los días alguien ha tratado de matarme y ha fallado. Ven y celebra conmigo todos los días. Alguien o algo ha tratado de matarme o matarnos y ha fallado. Y un proverbio mexicano que dice, trataron de enterrarnos. No se dieron cuenta de que éramos semillas. Lo trataron todos los días, pero no se dieron cuenta de que éramos semillas. Con estas dos citas, quiero que vean cuáles son la realidad del trauma, del terror y la realidad de ese sobrevivir, ese, esa prosperidad, esa resiliencia que existe y que una no elimina a la otra. Al hablar acerca de ser informados por el trauma, es importante que entendamos el racismo y otras formas de trauma como algo complejo y como se ve como se ve en las noticias, es una realidad continua que ellos han llamado un síndrome post-esclavitud, trauma intergeneracional, trauma histórico y también heridas ancestrales. Entonces, el trauma complejo de larga data puede alterar nuestra identidad, se nos hace difícil regular nuestras emociones, también el confiar y el mantener relaciones. Esto, claro, es aquellos que han sido objetivos de esto y queremos también estar al tanto de la dinámica psicológica, aquellos que somos los perpetradores activos, los quienes ofendemos y quienes llevamos esta marginalización, estas acciones opresivas, así como también los que permanecemos en silencio, somos beneficiarios del silencio. Cuando hay un trauma de opresión, de culpa, de pandemia o, o, por ejemplo, abuso sexual o abuso, liberamos algún tipo de abuso, liberamos hormonas que lleva a ciertas tendencias como la de lucha, huida, parálisis, atención y amistad. Quiero hablar acerca de estos 4 puntos en lo que se refiere a una persona marginalizada y que tiene que lidiar con el terror de esta opresión. Algunas personas responden en un modo de lucha y esos a veces hace que haya una supervigilancia, hipervigilancia y dificultad en confiar. Y el beneficio en estas personas es que rápidamente encuentran la solución. Cuando se dice algo que es injusto, una microagresión, rápidamente se movilizan y responden. Es decir, que ese es el beneficio de esta lucha, este modo de lucha. Claro que puede ser cansador, puede dejarle a uno en una desesperación, puede causar también de que uno quiera pelear con gente que eran aliados o eran personas que nos respaldaban y también nos deja como vacías. Hay personas que en vez de movilizarse rápidamente a responder a algo o en responder a la opresión, su tendencia es la de huida. Cuando se ve eso en una institución, en una organización, rápidamente salen. El beneficio de eso no es el no quedarse mucho tiempo en un lugar donde le tratan mal, donde le faltan el respeto. El reto, sin embargo, puede ser una realidad de que la opresión existe en todas las organizaciones e instituciones y podría ser un sentido perpetuo de nunca poder crear un hogar
psicológico, un lugar. Algunas otras personas en vista a la opresión nos congelamos, hay una parálisis, una falta de eh, coordinación. Esas personas son las como yo. A veces horas después decimos, bueno, a ver, lo que debería haber dicho fue, o a veces soluciones, ¿no? Que se nos aparecen mucho más tarde después del hecho en sí. El beneficio de esa disasociación, esa congelación, es que la mente nos ayuda a cuidarnos, porque la situación es tan abrumadora que nos puede dejar inmovilizados sin ningún tipo de poder y por no haber podido moverse, por no haber podido salir de la situación. Y esto es un sitio, si esto sucede en su sitio de trabajo, si uno lo pierde, en ese momento no se da cuenta de eso, uno lo puede volver a lograr, lo puede hablar en la siguiente reunión de que, bueno, se dijo algo que yo quiero tratar el día de hoy. Y luego, con respecto a la marginalización, tenemos aquellos en cuales tienden a, bueno, cuidar de eso y hacerse amigo de eso. Las personas marginalizadas que determinan quién tiene poder en el lugar y buscan el favor de otras personas en el lugar y quieren ser la persona especial, la persona elegida, que luego que puede ser recompensada, ¿no? Por disminuir a otros miembros del grupo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de sobrevivir? Tenemos que pensar individualmente y en nuestros clientes. ¿Cuáles son los beneficios que ganamos y qué ha causado? Para estar informados con respecto al trauma, tenemos que estar comprometidos en estar informados acerca de el trauma que existe. eh, y ser sensibles con respecto a esto, dar un medio ambiente seguro, estable y comprensivo y trabajar activamente para que la gente no vuelva a sufrir trauma, reconociendo el trauma, sus detonantes y evitar que los estudiantes sean estigmatizados. Hay gente que dice que tiene que uno estar informado acerca de la sanación, la curación, que no tiene que centrarse en la experiencia que la persona ha tenido, que ha sido tan abrumadora, tan disruptiva, sino también tener un punto de vista de lo que es la persona. Es decir, el trauma me afecta, pero no me define. Eso es lo que me gusta decir, la opresión, la marginalización, el racismo, el sexismo, me afecta, pero no me define. Somos más de lo que nos han hecho. Por lo tanto, queremos tener en cuenta el impacto de la opresión y la marginalización, así como también el conocer a nuestros clientes más allá de sus experiencias y su invalidación. Cuando pensamos acerca de sanación, es importante que nosotros consideremos nuestro trabajo con respecto a ¿cuál es la sanación más allá de cuando paran los síntomas? Es disminuir los síntomas negativos, pero espero que estén al tanto de que una persona puede que ya no tenga pensamientos de suicidio, pero que no tenga el sentido de alegría tampoco, que haya dejado ese comportamiento de hacerse daño a sí mismos y sin embargo todavía no tienen el sentido de identidad, de quiénes son, de conexión, de propósito. Y por lo tanto, sí, estoy muy enterada a medida que hacemos este plan de tratamiento, a menudo nos fijamos qué es lo que tenemos que eliminar, qué es lo que tenemos que disminuir, pero también tenemos que tener en cuenta qué es la curación, la liberación, cuáles son los factores que queremos incrementar, construir. Y también quiero que sepan, en la psicología de liberación tenemos la noción de problematización. Eso nos recuerda de pensar en lo que tenemos que hacer, pero que últimamente el cliente no es el problema, no es una persona problemática. Las personas que son eh, marginalizadas y experimentan opresión no son
personas con problema. El problema es el trauma, el problema es la falta de justicia, el problema es la opresión, la violación, y esos son los problemas que vemos en la gente. A veces vemos el síntoma y el impacto de los estereotipos y el estigma y la discriminación. También queremos tener en cuenta de que pasamos más allá de la participación el enterarse más allá de la conciencia, es hacia participación y humildad cultural la que tenemos que llevar. A menudo la gente toma clases, una clase, un webinar, o lee un libro, o un semestre hacen de estudios y cree que ya terminó. Bueno, soy competente culturalmente porque leí el libro, porque tomé esa clase. Tenemos que cambiar de finalidad a humildad cultural y a estar abiertos constantemente para un compromiso de aprendizaje. No solamente aprender acerca de los otros, sino de nosotros mismos y el contexto sociopolítico en nosotros mismos. También quiero indicar que a menudo, históricamente, la competencia cultural se describe como eh, estar enterado, conocimiento y habilidades. No solamente tenemos que estar enterados de la cultura y de la opresión cultural, sino también actamente involucrados en trabajar hacia estar contra la opresión, contra el racismo. Muchas veces yo digo, levanten la mano, pregunto si están en contra de la opresión. 90% de las personas, espero, van a decir que sí, pero si hago seguimiento, ¿cómo es su oposición a la opresión? ¿Cómo lo muestra usted en su práctica? Muchas personas no saben qué decir. No es necesariamente falta de sinceridad, sino deficiencia en nuestra capacitación. Tenemos que capacitar a los capacitadores, a los maestros, para contextualizar la vida que la gente tiene. Alguna construcción fundamental es importante de que la opresión es mucho mayor que la parcialidad. Yo sé que la gente se siente mucho más cómoda con esta palabra parcialidad porque está muy diluida y es a nivel individual. Bueno, a veces la gente dice, todos tenemos parcialidades y no hay nada que podamos hacer. Tratemos de estar más enterados de cuáles son nuestras parcialidades, pero la opresión es mayor que esto. Si es cuestión de que hay personas que no gustan de mí, pero si les enseñamos a los niños en la escuela, no te juntas con personas que no te gustan. ¿Qué pasa si a 3 casas de la mía no le gusta la gente negra? Bueno, no voy. No, pero la realidad es mucho más que eso, mucho más grande que la interacción individual. La opresión, el clasismo, el racismo, el heterosexismo, transfobia, xenofobia, son sistemáticos y están protegidos por el poder y el privilegio. No es solamente de que me gusta o no me gusta individualmente o preferencias, sino que es algo que no se puede evitar. Las realidades del racismo se presentan en nuestros sistemas educativos, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema judicial y penal, en lugares donde las personas quieren vender sus casas, obtendrán un mejor precio si la persona es blanca, si la persona no, o si, inclusive si queremos solicitar un trabajo o queremos alquilar un departamento. Esto ha sido bien documentado y tenemos que estar enteradas de que estos está existe en muchos lugares. También queremos estar al tanto de que esto se pasa a través de generaciones. Es un trauma transgeneracional. Hay una pieza neurobiológica donde el trauma cambia el cerebro biológicamente, neurobiológicamente, y se han hecho estudios, por ejemplo, el Holocausto. Ahora, la neuroplasticidad es que la sanación también puede transformar el cerebro y podemos
pasar esa sanación a la próxima generación. No solamente vemos el componente físico y el componente neurológico del trauma, sino que también estamos enterados de el aprender a través de la observación. Aquellos que vienen de identidades marginadas, ¿cómo ven a las personas a quienes se les han criado en ciertas circunstancias? ¿Cómo ven a los miembros de su comunidad mayores de edad que a veces tienen que cambiar de modo, es decir, cambiar de postura, de expresión facial y no sé lo que uno habrá observado, pero ¿qué es lo que le han enseñado directamente? A muchas personas le han enseñado, bueno, hay que portarse bien, hay que siempre estar, no hay que verse como que uno está sensible, vulnerable, débil, no hay que verse así. Literalmente es que utilizamos la mascarilla, la que nos tapa, la que nos hace cambiar de personalidad. Cuando una persona a veces se presenta, a veces se caracteriza como resistente al cuidado, resistente a la atención, pero a veces no es que somos resistentes a este cuidado o atención, sino que ese cuidado no fue relevante, quizá no fue relevante a nuestra identidad, a nuestra realidad. Only to be met with silent scribbling in a notepad. Es So decir, que a veces no concuerda con nuestro modo de ver, nuestro modo de ser. Por lo tanto, tenemos que estar presente y con aquellas personas que han estado acarreando tanto peso con ellos. La señora Audre Lorde decía, esta mujer es negra y su sangre es vertida en silencio. Tenemos que estar al tanto, enterados de cuando nosotros llenamos el formulario de la persona a la que estamos ayudando. Aquellas que tenemos especialidades en trauma, a veces podemos ayudar bien cuando en los formularios de ingreso tomamos nota de todos estos abusos que pueden haber existido. Hacemos preguntas acerca de abuso eh, infantil o abuso interpersonal y decidimos lo que es importante. Cuando una persona no viene porque tiene estrés en el trabajo, sin embargo, hacemos preguntas acerca del estrés en el trabajo porque sabemos que eso es importante. Preguntamos acerca de las sustancias que usan porque sabemos que eso es importante. A veces preguntamos en las primeras sesiones cuando la persona es básicamente un extraño, les preguntamos acerca del abuso sexual porque eso es importante. Cuando digo, tenemos que hacer preguntas acerca de las estigma, estereotipos, discriminación, hay gente que le hace frente a eso y dice, no, eso es político. Hay gente que se opone a eso, pero no, el abuso de sustancia, el trabajo, el abuso sexual, el preguntar acerca del historial penal de la persona, no es algo político. El preguntar si han sido maltratados por su identidad es político y por lo tanto no es aceptable. No, tenemos que pensar cómo nuestra disciplina ha sido silenciada con respecto al trauma racial. Históricamente, la palabra trauma la conectamos con la guerra, con el estrés postraumático, con los veteranos. A veces reconocemos el sobreviviente en una familia de violencia, violencia en el hogar, violencia en la escuela, sobrevivientes de trauma. Y es importante también reconocer los modos como la opresión es un trauma de la sociedad y tenemos que reconocer y examinar honestamente lo que ha sido la resistencia en este campo. Bueno, si llamamos al racismo trauma, va a diluir el término. No, escuchen bien ese argumento. Para mí, el reconocer el terror de la opresión y que va a diluir el término y hacerlo nada, yo les digo esto a ustedes como sobrevivientes de la opresión y de agresión sexual. Y sí, nos tenemos que fijar en las similitudes y en las diferencias, pero la falta de reconocimiento, la invalidación, el borrar, el minimizar, son parte de esto. Tenemos que darnos cuenta de que el trauma racial y otras formas de opresión que experimentamos no solamente son históricas, sino
en un modo histórico y no somos los objetivos principales, sino también hay traumatización secundaria indirecta. Estudiantes asiáticos, por ejemplo, que hablan, en el pasado han hablado acerca de el asiático, la violencia en contra de ellos, aunque no fueron los objetivos directamente, el hablar sobre la experiencia, el impacto de tener esa vigilancia, esa alteración constante, ese miedo por ellos y por sus familias. Eso ha alterado la realidad. Inclusive fijándonos en la realidad en Búfalo, de las comunidades negras que fueron aterrorizadas, em, que han tenido que vivir la gente con ese miedo, ese terror, ese enojo, esa frustración. Por lo tanto, quiero que estemos conscientes de eso y de esa pena. El racismo puede afectar a la salud de diversos modos. Puede resultar en una falta de recursos en la atención, en una atención de calidad. Eh, Esto está intrínsecamente conectado. A veces la gente no dice no hay racismo, es pobreza. Las dos están relacionadas, uno, y dos, las personas que que ganan bien, también tienen que lidiar con la realidad de un trauma racial. También afecta nuestra salud con el no tener seguro, el estrés que da también en el cuerpo, no solamente la disrupción, que el paciente desconfía en los doctores y por lo tanto evita el personal médico, esa confianza nunca, o esta falta de confianza no llega a lo que es la raíz del problema. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que el personal médico es eh, más probable que no tenga confianza a los reportes de dolor y los síntomas reportados por BIPOC. Es decir, que la persona es más probable que se mande a la casa y que se desechen sus síntomas y que el resultado vuelva a aparecer. También disminuye el, los comportamientos de salud. Por ejemplo, cuando hablamos de ejercicio, cuando una persona vive en una comunidad que no es segura, puede ser más difícil el salir a caminar o el participar en ese tipo de ejercicios. Les invito en sus propias ciudades, fíjense en los mapas, dónde están los contaminantes mayores. Ese es el racismo del medio ambiente. Es más probable en comunidades de bajos recursos, en comunidades donde hay personas de razas minoritarias. Afecta también nuestra respiración, afecta el asma. Piensen en la pandemia también, inclusive recuerden las marchas de no puedo respirar, no puedo respirar. También nos enfrentamos en la realidad del apartheid de comidas, desiertos de comida, decimos por ejemplo, en comunidades donde no hay comidas frescas, en los supermercados donde no hay frutas, no hay verduras y es como un desierto donde la segregación con respecto al acceso a la comida es algo sistemático, estructural, planeado e implementado. No es algo que ocurra naturalmente. También nos fijamos quién es más probable, quién es más probable que trabaje de más y que le paguen menos. No solamente son nuestros trabajadores esenciales, a quienes llamamos héroes, pero a quienes no se les está pagando bien. Y afecta eso nuestra salud física, así también como nuestra salud mental. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta del impacto del trauma, no solamente en lo que tiene que ver con la opresión, sino también estamos trabajando con clientes que experimentan este trauma como un abuso físico y sexual. Por lo tanto, todas las dinámicas varias que afectan a nuestro ser padres, nuestra salud mental, nuestra salud física, y puede ser esto pasado a otras generaciones. Voy a volver brevemente a esta diapositiva. Tenemos que estar
conscientes del modo que nuestra investigación y práctica se enfoca en la percepción y en el comportamiento de los clientes y no nos fijamos en una perspectiva de organización industrial y desde un punto de vista de comunitario, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Nuestra investigación utiliza esto de racismo, discriminación percibida, las suposiciones que uno lo percibe. Ese es el problema, en lugar de verlo como una realidad al problema. El enfoque muy a menudo es que las personas cambien su comportamiento y que cambien ese comportamiento de las personas marginalizadas y menos atención en cambiar el comportamiento, las políticas y los sistemas y las políticas que están creando más desconfianza. Por lo tanto, queremos ser conscientes acerca de todo, nuestra escritura, nuestra investigación, nuestra práctica, nuestros planes y nuestra investigación. Manifestaciones de racismo y otros modos de opresión se presentan en la educación. Ustedes han oído este término, quizá decolonizar a la psicología. Decolonizar la psicología es contextualizarla y activamente participar en desmantelar la opresión y promover la liberación. En cuanto a un currículum colonial, les insto a que se fijen con quiénes ¿qué And son lo que ustedes enseñan? Los nombres de los eruditos a quienes deben conocer en estos últimos años con respecto al trabajo, del trauma racial, un trabajo que hemos estado haciendo mucho tiempo. La respuesta a menudo es, bueno, lo que parece es que necesitan ustedes es una teoría. A eso les digo, ya han habido múltiples teorías, pero esas teorías no han sido enseñadas en el currículum y por lo tanto ustedes no se lo han enseñado a sus estudiantes. También el racismo y otras formas de opresión se presenta en la representación. ¿Quién está presente? ¿Quién está sentado a la mesa? En reclutamiento y retención. A veces se recluta a alguien para que llegue a un lugar, pero se le excluye, no se le promueve, no se lo retiene. Y también la realidad del simbolismo. A ver, hay gentes que can count it on quieren graphs. identidad marginalizada en el lugar para que puedan contar con los gráficos y para que se pueda poner la foto en una página web, pero no quiere compartir el modo como se hacen las cosas. Queremos salir de lo que es el simbolismo, queremos una representación real. Muchos de ustedes deben haber escuchado el, Framing is el, makes it such that the el marginalized tema o has que la persona has the syndrome. marginalizada es la persona que tiene el síndrome y no estamos reconociendo que hay personas que sienten que no pertenecen porque los han tratado como que no pertenece al lugar, como que no forma parte. Tenemos que estar enterados de la microagresión, las invalidaciones, los desdenes, la hostilidad, las actitudes derogatorias. Tenemos que darnos cuenta en lo que es eliminar o negar la presencia. Cuando una persona tiene identidad marginalizada, le pueden hacer una recomendación que puede ser ignorada y eso mismo se presenta ante la mayoría de las personas que tienen cierto poder y privilegio como algo aceptable. También las personas que tienen que ver con la negación y el no querer estar dispuesto a tratar los temas. También estamos muy conscientes de la arrogancia que ciertas personas em, no están no se les puede enseñar, es decir, no tienen esa mente del que está aprendiendo. Por lo tanto, nos cerramos al aprendizaje. Cuando yo hablo acerca de una comunidad de la cual yo no soy parte, ya sea de una comunidad que soy parte, es posible, quizás muy posible, de que haga algo malo. Y esto a veces las personas, si me corrigen, la persona se cierra y dice, bueno, yo traté, pero no valió la pena o valió la pena. Tenemos que tener la capacidad emocional, como digo, de estar presente, de seguir involucrándonos y participando, aunque nos equivoquemos y nos corrijan. El impacto
del estrés racial y el trauma como parte de opresión. Se puede presentar en el modo de depresión, ansiedad, enojo, desconfianza, pensamientos suicidas, dependencia de sustancias, fatiga, disociación. Yo quiero que sepan que la depresión también se puede ver en irritabilidad. Tenemos el estereotipo de tener una mala actitud, pero si yo veo bajo esa actitud, mala actitud, una desesperación, puedo actuar con más compasión. También nuestra capacidad, tenemos que ser conscientes de la capacidad de ver al enojo de la persona y pensar, a ver, ¿cuál ha sido el enojo más aceptable, más perdonado, más ¿y cuál es el enojo que hemos decidido nos da miedo, nos asusta y requiere una intervención extrema? A menudo vemos a este enojo y este duelo como una desesperación. También el trauma de la opresión se puede ver en sistemas psicosomáticos o en síntomas psicosomáticos, en migrañas, en náusea, en dolor de espalda. A veces no podemos enfocarnos, concentrarnos, recordar cosas y a veces queremos internalizar o vemos a este racismo internalizado. Básicamente son las mentiras que nos han contado acerca de uno mismo. Cuando uno empieza a creer que los miembros de nuestra comunidad son menos atractivos, son menos inteligentes, menos morales, porque esos son los mensajes con los cuales nos bombardean, quizá toda la vida. También nos enfrentamos a otras barreras, barreras en cuanto al acceso de recursos, dificultades, riesgos, en dificultades en relaciones, en la espiritualidad. Puede que la gente pierda la fe, cambie con esa fe o haya un incremento de fe. Y en muchas de nuestras intervenciones a veces ignoramos la espiritualidad o la religiosidad de la persona. Sabemos que la mayoría de las personas que abrazan esta espiritualidad son personas a veces de minorías raciales. Tenemos que pensar bien entonces acerca de quiénes son las personas a las que atendemos. Bueno, la opresión se puede ver en un sentido de desconexión, de dudar de uno mismo. Se puede ver también en una falta de esperanza, Being in survival el mode, estar en este modo de supervivencia constante, en falta de poder, de sentirse que uno no puede hacer las cosas, un incremento de riesgo en la depresión, de riesgo de depresión y ansiedad, un incremento de trauma, no solamente el trauma de la opresión, sino otros traumas, así como también el incremento del pánico. Queremos estar enterados de que nuestros clientes no solamente eh, sienten opresión cultural, sino también tienen sabiduría cultural y recursos culturales. ¿Cuál es entonces el legado de esta sanación para aquellos que estuvieron antes que ustedes? Por lo tanto, hicimos un estudio que costó mucho dinero para determinar o llevamos a cabo estudios de qué es lo que hacemos para calmar nuestro sistema nervioso, además de respirar. A veces es también de mecerse y también de cantar, de que con tonos y también de tranquilizar nuestros espíritus, ya sea meciéndonos, em, tratando de asentar nuestro espíritu. Las personas del LGBTQ no solamente son personas de comunidades que necesitan ser rescatadas y que no tienen conocimiento, ¿verdad? A veces han sido ignoradas y por lo tanto tenemos que pensar en los recursos, sabiduría, idioma, arte, espiritualidad, interconexión, estrategias que hemos aprendido para sobrevivir, el cambio de código, por ejemplo, y el enmascararse psicológicamente y en los remedios de sanación que hemos desarrollado durante generaciones, que a menudo no ha sido enseñado o no ha sido pasado a otras personas. La psicología de liberación viene de Latinoamérica y era psicólogo y padre el fundador, por lo tanto es holístico desde las raíces y habla acerca de lo que es la comunidad
la conexión, la comunidad, la conexión, que son medicina, la cultura es medicina, el arte es medicina, la espiritualidad es medicina. El saber de dónde venimos es como intervención y que esto puede ser la espiritualidad y la cultura puede ser medicina. Y también con respecto a espiritualidad y religiosidad, son modos en los cuales se enmarca esto. Para algunas personas ha sido importante, un recurso importante, y para otras personas en esos espacios han visto daño, ha sido dañino para ellas. Por lo tanto, hay que saber reconocer qué ha sido esto para un individuo o para la familia. La sociedad a veces nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa mala tienes? Pero las personas que están informadas de trauma preguntan, ¿qué te ha pasado? Aquellos que están más enterados de lo que es culturalmente el trauma, ¿qué te pasó a ti y a la gente? ¿Y qué continúa sucediéndole a tu gente? Los que están más enterados acerca de la liberación preguntan, ¿qué te ha pasado a ti, a tu gente? ¿Qué continúa pasando? Y ahora que honoramos tu sabiduría ancestral para, para ayudarte con respecto a sus comunidades, ayudar a la comunidad para ayudarle también, no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Eh, quiero mostrar esto que habla acerca de el curar, el sanar el trauma racial, el estudio que hice con el doctor Ocampo. Hay que reconocer lo que ha pasado, hay que querer compartir la narrativa, cortar el silencio y la vergüenza, construir confianza, determinar que hay un lugar, una persona, una comunidad que es válida de ser confiada. También aprender acerca del racismo internalizado, el tener un espacio seguro para expresar el enojo a medida que vamos construyendo, en vez de deconstruir el enojo. También tener estrategias para confrontar los problemas. Los modelos occidentales para recuperar el trauma tienen que ver con el enfrentarse a los problemas, pero desde el punto de vista de liberación, de decolonización, desde un punto de vista social, tenemos que tener otras estrategias. No es suficiente simplemente ayudar a un cliente a afrontar problemas con experiencias de invalidación y opresión o marginalización. Es importante que nuestros clientes puedan explorar cuáles son los modos diferentes de encontrar una voz, de defenderme a mí mismo, de tratar de protegerme a mí mismo, a mis hijos y a mi comunidad. Y hay varios aspectos de resistencia. Para algunas personas será marchar, para otros será llenar una hoja de queja, para otros es no ir más a esa tienda a comprar, para otros es ser miembro público, tener un cargo público, para otros resistencia. Em, y el propósito de la opresión es deshumanizar, es destruir y distraer. Cuando honoramos a la humanidad con nuestro amor, nuestra alegría, nuestra arte, nuestra voz, esos son pasos importantes para nuestra liberación. Quiero decir que a medida de que hagamos este trabajo, de hacer este trabajo, puede ser algo que nos cansa, da fatiga. Esta batalla racial da fatiga, da cansancio. Sin embargo, queremos tratar de combatir esta opresión interseccional, aunque sea algo cansador. Necesitamos la sostenibilidad, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para poder así cuidar a la comunidad y para poder entonces progresar. A medida que hacemos este trabajo, espero que participen en actividades que les nutran, que les restauren, de que los llenen de nuevas cosas Thank en you so a much. That was ustedes amazing. con la And humanidad compartida. Muchas gracias. taking everything in. Gracias. We have Estamos so many absorbiendo questions coming in. todo lo Appreciate que that time. nos ha So dicho. yeah, Tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Como verán, hay muchísimas preguntas.
a través del chat. Una pregunta fue, básicamente, como personas oprimidas, ¿cómo nos podemos conectar? ¿Cómo nos podemos curar si las personas con las que lidiamos son personas que siguen oprimiéndonos? A ver, hay personas que promueven este estrés continuo. Para nosotros no es post. Cuando hablamos de post, América post And so, racista, no, es una realidad continua. Para nosotros es importante para ayudar a nuestros clientes, es una práctica restaurativa y rituales, espacios en los cuales no tenemos que trabajar. workshops like Ahora, yo hago talleres, hablo acerca de racismo, pero no es algo que yo quiera hacer todos los días, todo el día. No hago. No quiero hacer talleres acerca de racismo en Estados Unidos cuando no estoy trabajando. Tenemos que buscar lugares, tenemos que fijar límites y tenemos que encontrar lugares donde nos podamos relajar, donde podamos descansar, donde podamos dejar nuestra coraza. Esto es muy importante para sostenernos a nosotros mismos. Sí, y encontrar lugares donde uno puede recibir, donde pueda nutrirse. Otra pregunta, ¿cómo los afroamericanos pueden utilizar factores de identidad? Otras personas, ¿cómo yes. navegamos el conocernos a nosotros mismos? Es importante aprender. Hay gente que creció sin conocer su cultura, su herencia, su idioma. A veces es porque la familia estaba tratando de protegerlo. Hay generaciones que habla de ceguera cultural, ceguera racial, de que somos todos iguales, entre comillas. Es como una educación psicológica. Si yo pienso de que Mindfulness, I don't take it off the list of si la, interventions because they're not familiar, si la right? persona no estuvo, no tiene conciencia de su cultura, no decimos, bueno, no importa. No, presentamos el tema como que si una persona está sobreviviendo en un campus predominantemente blanco, que aprenda quiénes vinieron, quiénes pasaron por aquí antes que yo, ya sea profesores, mentores u otros estudiantes. La cultura está ahí, en línea, en libros, en personas, inclusive aunque no haya crecido uno con ese concepto, no es demasiado tarde para aprender. En Homecoming, se llama mi libro, que es El volver a casa, el volver a hogar, sería la traducción de ese libro. Eso es como consejeros, como terapeutas, podemos traer esto a nuestro trabajo. Las personas que no están conectadas históricamente, parte de esto, Yeah. dijimos que la opresión es deshumanizar, distraer. Hay otras preguntas, a ver. Psicología de liberación y el trabajo maravilloso que usted hace. ¿Hay algún programa que trata más esto, que enseña esto? Usted tiene un webinar acerca de sanación, modelo de sanación. La gente quiere saber más dónde aprender esto. Sí, hay un libro de texto de liberación, Psicología de la Liberación. Es un libro publicado por la APA. También otro libro con la doctora Lilian Coman Díaz. Es humanista, latinex, mujerista, psicología mujerista y humanista. Esos son dos de los libros que yo recomiendo. También pueden ir a mi página web, que seguramente tengo que actualizar, pero ahí también habrá más temas de la presentación. Seminarios web que he dado en el pasado o que puedo dar en el futuro. También la división de consejería psicológica de la APA también ha puesto en YouTube un web acerca de la psicología de la liberación. Esas serían las recomendaciones básicas que daría. Pero claro, el trabajo, perdón, de la doctora Lilian Comas Díaz, y eso lo verán ustedes en las diapositivas de referencia. Bien.
Sí, lo del canal YouTube todavía funciona, está muy, muy bueno. Ese es otro lugar donde se pueden ver sus webinars. Otra pregunta, a ver, vamos a ver, quizá tenemos una o dos preguntas más antes de agradecerles. ¿Cómo integramos el trabajo en la realidad de una comunidad Yes, mental, de salud mental? Muy bien, gracias por la pregunta. Es importante bilingual. And what I ser mean by that is I know bilingüe en este aspecto. Yo sé que tenemos que escribir y enfocar las cosas de un modo en que se entienda, pero yo lo puedo hacer y puedo hacer este trabajo también. Entonces, si estamos hablando de una relajación del músculo progresivo, es decir, cuando pongo todos estos términos, pongo informado culturalmente, consciente de la cultura. Es también el estar, si se fijan ustedes en el libro Soulfulness, es de la doctora Shelley Reinhardt. eh, Definitivamente ahí se habla sobre el trabajo del trauma y el arte y la intervención. Es muy, muy posible y por lo tanto les insto a que ustedes experimenten eso. Me gusta la idea de bilingüe, psicoeducación. right. Yes. Muy bien, gracias por nombrar a esos libros como supervisora de un empleador que tenemos que ver, Yeah. discernir acerca de las dificultades o discernir las diferentes dificultades. Bueno, a ver, lo que yo llamo de pausa sagrada. Es decir, cuando yo tengo que reaccionar rápidamente o responder, a veces me baso en instintos, no solo intuición, a veces detonantes. Y cuando algo Myself. I'm just going no to give está bien, no es que me silencio, sino que me doy una pausa para poder reflexionar. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue qué me recordó tal cosa? ¿O hay un patrón de comportamiento con respecto a esa persona? ¿Cómo puedo responder a eso para no sentirme fuera de control, sino que yo he tomado una opción? Si voy entonces a darme con el fuego, esa es una opción. Si voy al incendio, esa es mi opción. Are you looking for a Es release decir, for yourself? fijarse, ¿está uno buscando una liberación para uno mismo o está buscando algo que cambiar en ese espacio? Porque si yo estoy tratando de cambiar una organización, entonces voy a seguir, moverme estratégicamente. Si esto no se trata de estrategia, pero ustedes quieren saber cómo me siento yo y eso me molestó y yo no quiero estrategizar eso, quiero que sientan lo que yo sentí, eso también es una opción aceptable, pero sepan cuáles son sus intenciones, sus deseos y eso podrá guiar en qué dirección se dirige. Y yo trato, si voy a llevar a este tren a algún lugar, o nada más necesito escuchar mi humanidad. Y But that aunque requires esto fue que causó mucho dolor, a veces en las dos cosas, ¿no? Bueno, absolutamente. Quiero agradecerle el pasar esta hora con nosotros. Estamos cerrando este seminario web de 10 sesiones y me parece increíble de que usted vaya a lidiar el APA, el APA, y traer todo este conocimiento a este círculo. Su teoría no es nueva, sé que ya tiene más de 20 años, pero lo ha dejado tan claro y con su literatura y con todo el trabajo que usted hace, estamos súper agradecidos de que haya venido. ¿Algún último pensamiento, algo con lo que le gustaría terminar? Sí, les invito a sentir esta compasión. Pongan la mano en el pecho, mano en el estómago, inhalemos a través de la nariz. Valemos la pena cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Exhalemos por la boca. more peace, Necesitamos whatever más that is amor, right now más in the name of Jesus. paz. You can rub your hands Lo together, que even if your camera necesitan, is off.
Si And know there pueden, are other con las people, other manos, 200 frotar las manos una con las otras. Y ahora, aunque sus cámaras estén apagadas, pongan las manos, las palmas de las manos hacia la pantalla para darle a todos la ayuda y el amor que necesitan. Mucho aprecio a todos. Gracias, gracias a todos. Tenemos datos en el chat. Me voy a quedar aquí por un momento para que puedan acceder a esos, para poder acceder a esos recursos. Muchas gracias y pasen un día maravilloso. Gracias, muchísimas gracias a todos por participar. Muy bien, gracias. Muy bien, cuídense todos.